Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy 17 de mayo del año 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 19 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente, magistrado presidente. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjarás, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Por favor, licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día, por favor. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Procedo, magistrado presidente. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Gracias, quedó aprobada por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Procedo, magistrado presidente. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 144/23 PL, en el que la parte actora en el proceso de origen impugnó el acuerdo dictado dentro del expediente 5619 cuarta sala 22, en el que por una parte se desechó la demanda respecto de ciertos actos y en otro extremo se acordó que no era procedente emplazar a ciertas autoridades como terceros con derecho incompatible con la pretensión del actor. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada con el proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 170/23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo emitido en el mismo expediente 7302 cuarta sala 22, en el cual se determinó desechar la demanda promovida por la parte actora. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de la ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada con el proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 202/23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 1338 tercera sala 21, en el que se desechó la prueba de informes. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido.
Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada con el proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. El siguiente punto es el asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 454 diagonal 21 PL, interpuesto por el apoderado legal de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado en el proceso administrativo 1659 diagonal tercera sala diagonal 21, en la que se negó la suspensión del acto reclamado. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 2 diagonal 23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado en el proceso administrativo 3500 diagonal cuarta sala diagonal 22, en el cual se negó la suspensión del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido para el efecto de conceder la suspensión del acto impugnado. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. El siguiente punto corresponde al asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 190 diagonal 23 PL, interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado, en contra de la sentencia pronunciada en el proceso administrativo 955 diagonal primera sala diagonal 22, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 57 diagonal 23 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 2112 diagonal sala especializada diagonal 22, en la que se decretó el sobreseimiento por falta de interés jurídico. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la cuarta sala relativa al recurso de reclamación TOCA 50 diagonal 22 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 3751 diagonal sala especializada diagonal 2021, en el cual no se tuvo como acto impugnado el señalado en la ampliación de demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria.
Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la Cuarta Sala relativa al recurso de reclamación TOCA 397/22 PL, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo PASEA 89/sala especializada /21, en la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Tercera sala por el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la Cuarta Sala relativa al recurso de reclamación TOCA 203/23 PL, interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 4607/2 Sala /22, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Quedó aprobado por unanimidad de votos. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la Cuarta Sala relativa al recurso de reclamación TOCA 212/23 PL, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 198/3 Sala /21, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Tercera sala por el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias, doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Sala Especializada, correspondiente al TOCA 177/23 PL, interpuesto por el representante de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 2005/2 Sala /22, en el que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida, reasumir jurisdicción y declarar el sobreseimiento. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Tercera sala por el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias, doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Segunda Sala, correspondiente al recurso de apelación SEAG 1/22 PL, interpuesto por el presunto responsable en la instancia de origen, en contra de la sentencia pronunciada en el expediente SEAFG 45/Sala Especializada /21, mediante la cual se determinó que quedó plenamente acreditada la responsabilidad administrativa del sujeto a procedimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Con el proyecto. Tercera sala. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la presentada por la magistrada de la Tercera Sala, correspondiente al recurso de apelación SEAG 74/22 PL, interpuesto por la persona sujeta a procedimiento en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa SEAFG
36 diagonal sala especializada diagonal 22, en la que se tuvo por acreditada la falta grave que se le imputó y se le sancionó. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias, quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora Secretaria. Para finalizar con las ponencias, doy cuenta de la presentada por el magistrado de la segunda sala correspondiente al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 9/21 PL, interpuesto por el mandatario judicial del sujeto accionante en la instancia de origen, en contra de la resolución pronunciada en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 7 diagonal sala especializada diagonal 18, en el que se determina sobreseer el procedimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto de ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala con el proyecto. A favor del proyecto. Sala especializada. Gracias, queda aprobado por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora Secretaria. Doy cuenta del punto relativo a asuntos generales. Como primer y único asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios a la iniciativa para efecto de adicionar un párrafo segundo y se hace el recorrido del segundo párrafo como tercero del artículo 45 de la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno en votación económica la opinión jurídica realizada. Queda aprobada por unanimidad. Se le instruye Secretaria General de Acuerdos a que remita la misma de manera oportuna al Congreso del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 19 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:48. Gracias por su asistencia y participación. Señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos, que tengan todos ustedes un excelente día.